Hola, me llamo Carlos Diéguez y como muchos ya sabéis, soy el director de la Escuela de Música de Ortigueira y también el profesor de lenguaje musical online. Entonces, este es un simple vídeo para que veáis cómo es la aula de lenguaje musical online de la Escuela de Música de Ortigueira. Como podéis ver, bueno, tengo el fondo de Windows y bueno, tengo micrófono y bueno, y creo que se escucha bastante bien y se ve bien. Pero bueno, no es necesario que vosotros tengáis todas estas cosas, ¿no? Entonces vamos a explicaros un poquito qué requisitos necesitáis para poder asistir a estas clases y ver cómo funcionan. Entonces, lo primero que voy a hacer es compartir con vosotros una pantalla con una pequeña explicación. Así sería como me veríais dentro de la clase, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de clase online de lenguaje musical. Bueno, una pequeña muestra, como estábamos diciendo. ¿Qué necesitáis para asistir a mis clases de lenguaje musical? Bueno, en primer lugar, necesitáis un ordenador o un teléfono móvil. Con un teléfono móvil se puede asistir y recibir una buena clase. Claro está que la pantalla es muy pequeñita, entonces lo recomendable es tener siempre el libro y fichas o lo que sea al lado vuestra, ¿vale? Porque si no leerlo dentro de lo que es la pantalla es muy complicado. Pero bueno, podemos escuchar perfectamente. Si tenemos esos cascos, unos cascos con un micrófono, lo que podemos conseguir es que nos acople el sonido y tener una buena conexión, ¿vale? Lógicamente hace falta pues una conexión a internet. ¿Y cómo vamos a trabajar? Bueno, vamos a trabajar con una aplicación que se llama Zoom. Es una aplicación de descarga gratuita y que nos permite, bueno, pues tener una buena conexión, una buena clase y poder compartir con vosotros en esta pantalla, pues nada, una serie de partituras o fichas o vídeos. Si usáis un ordenador, lo que necesitaríais es una cámara web. Lógicamente en el teléfono viene integrada. La cámara web normalmente trae ya un micrófono y trae bueno, pues digamos unos auriculares, ¿no?, integrados. De todas formas, os recomiendo que uséis simplemente en un ordenador o en tanto en el teléfono móvil, pues nada, unos auriculares con micrófono que vienen cuando compráis un teléfono móvil, os lo traen. Bien, pasamos al siguiente punto y es que, ¿qué es lo que vamos a aprender? Bueno, pues lógicamente vamos a aprender lenguaje musical, independientemente del nivel que tengáis, independientemente que seáis adultos o que seáis niños, ¿no? Porque claro, hoy tenemos un plan de estudios hasta 16 años, que es primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, bueno, con una programación establecida y un programa para adultos que ya es más libre, ¿vale? Es un poco más a lo que busquéis. El siguiente punto que pongo ahí, que es un contenido específico, pues claro, ¿qué vamos a trabajar? Pues imaginar que eres un adulto y que tocas el trombón, o que tocas el bajo eléctrico, o que tocas el piano. Para estos instrumentos nos hace falta conocer la clave de Fa, ¿vale? Entonces, que trabajaríamos la clave de Fa. Si tocas la guitarra, por ejemplo, y eres un adulto, pues lo que te interesa es conocer y trabajar los acordes. Por eso, pues puse ahí, pues vamos a trabajar acordes. Siempre pensando en cada persona, ¿vale? Individualizado, aunque podamos hacer grupos dentro de las clases. ¿Cómo veis las partituras? Bueno, pues si tenéis el libro, pues lógicamente pues se lee mejor en el libro. Si tenéis un ordenador, pues yo os voy a poner en la pantalla. Y ahí tenéis, bueno, pues como sería una partitura vista en la pantalla, ¿vale? Trabajaremos lectura y entonación. Deciros que tengo conmigo pues un teclado, ¿no? No lo podéis ver, pero lo vais a escuchar a continuación. Entonces está conectado con la pantalla y sonaría algo así. Bueno, pues algo así, ¿vale? Después haríamos dictados musicales también, los tenemos en vídeo con la solución, pero bueno, con el teclado que acabáis de escuchar yo puedo tocar los ejercicios y vosotros los podéis hacer en la libreta, ¿vale? Entonces es otro recurso que vamos a usar. La teoría la repartiremos en fichas y bueno, intentaremos tratar todas las dudas dentro de las clases. Otra manera que vamos a trabajar es con fichas, que vais a ver a continuación, estas fichas, y la mejor forma es, bueno, pues que os las dé en persona o las recojáis en secretaría y que las corrijamos también pues con entrega directa en mano, ¿vale? Porque es más fácil de corregir si yo os doy el papel que vosotros me dais, ¿no?
ya con las correcciones, que no hacerlo online, tendrías que subir digitalmente esto. Entonces, ya os digo, va a ser una clase muy, muy práctica, y con tener un teléfono móvil, con auriculares y un micrófono, lo podemos hacer muy bien, ¿vale? Vamos a ser muy prácticos. Si podemos entregar las fichas en persona o en secretaría y las recogemos tanto profesor como alumnos, es fácil, ¿vale? No hace falta tener tantos requisitos. A tener en cuenta, podemos grabar las clases. Esto quiere decir, si estamos en un grupo y alguien no pudo asistir a clase por lo que fuera, con el consentimiento de todos los integrantes del grupo, podemos hacer en el aula virtual un departamento privado solo para los alumnos y poder ver las clases, pues que no uno, pues que por lo que fuera, pues no ha podido asistir. Así podemos repasar. El propio día de la clase o días anteriores os enviaré por email o por la aplicación TalkUp el enlace de conexión a Zoom. Es necesario tener un enlace secreto, ¿vale? Porque es una clase privada. Entonces, la aplicación, lo que tenemos que hacer siempre antes de cada clase, bueno, es darle a un enlace para que os podáis conectar. Después, tanto en YouTube como en la web de la Escuela de Música, que es esmortigueira.wordpress.com, encontrarás un montón de vídeos y recursos complementarios. La mayoría bueno, de lecciones que vamos a hacer, sobre todo del método solfeando, cuentan con un canal y cuentan con vídeos de teoría, audiciones, bueno, con mogollón de recursos que podemos aprovechar. Y para organizarnos, como os decía, podemos recoger en secretaría o directamente conmigo en la Escuela de Música las fichas o partituras a practicar. Y también pues me las podéis dar en mano pues para corregir y hablarlo también en la Escuela de Música, pues hacer una corrección rápida si fuera tal. Y esto es más práctico que, como decía antes, que tener que enviar fotografías, que tener que digitalizar y todo eso. Después también es necesario tener un horario fijo de clase online para todo el curso. Vamos a hacer una vez a la semana y comprometerse a conectarse y asistir semanalmente. Lógicamente, esto es un servicio que es la primera vez que lo vamos a hacer. Ya sabéis que en la cuarentena hemos trabajado online, pero no de esta manera, digamos, más profesional, ¿no? Y nada, lo que hay que hacer es comprometerse, porque van a ser clases con poquito aforo, aunque sea semipresencial online, ¿vale? Para poder trabajar y corregir. Y nada, tener una buena conexión por vuestra parte, pues para poder asistir y bueno, y recibir pues la mejor educación posible. Y ahora, para terminar, vamos a ver un ejemplo en la Escuela de Música, en la página web, de los vídeos, ¿no? Entonces, me podéis ver aquí en pantalla y vamos a ver. Esto es la página web de la Escuela de Música, que aquí podéis entrar cuando queráis. Y tenemos dos partes, aula virtual, que aquí, pues, como os decía, teníamos vídeos puestos. Vamos a probar un vídeo. Venga, los vídeos, bueno, pues este es de teoría musical, los vídeos pues hablan de todo tipo, este habla del pentagrama. Y después también tenemos, hay que poner actualización coronavirus porque pasamos todo a esta parte, recursos online. Bien, en esta parte ya es necesario pues tener una contraseña, que ya os la daría, ¿veis? Como aparece aquí, para poder entrar, que es donde vamos a poner todos nuestros recursos, independientemente, bueno, del nivel, vamos a hacer los grupos por las clases y solo van a poder entrar con la contraseña los alumnos que estáis cursando esa clase online. Bueno, ha sido un pequeño tutorial para que no os meta miedo asistir a clases semipresencial. Deciros que, como decía al principio, aunque veáis aquí que hay mucho recurso, ¿vale? Se trata de dar una educación lo mejor posible, entonces por mi parte tengo que tener todos los medios al alcance, que veáis bien, que escuchéis, que tengáis un piano, ¿vale? Pero vosotros simplemente con tener, ya digo, un teléfono móvil, con unos auriculares, el libro a mano, lógicamente, para que se ve mejor y poder trabajar, y libreta y lápiz y todo eso, pues ya podíamos hacer una clase online. Quedo a vuestra disposición y nada, nos vemos por aquí dentro. Chao.